Aprendizaje, servicio y creación de materiales didácticos. Una experiencia en un centro bilingüe rural. Este estudio ha sido realizado por 3 coautores, Cristina Villegas Troya, Francisco Palacios Hidalgo y Cristina Huertas Abril, de la Universidad de Córdoba, España. En mi caso, soy Cristina Villegas Troya y voy a presentar este estudio en nombre de mis compañeros. Introducción. Los centros bilingües rurales son marcos educativos muchas veces olvidados, a pesar de ser los que más carecen de recursos y materiales debido a las características que presentan. Por otra parte, el aprendizaje-servicio, AS cada vez más conocido, puede ser de gran utilidad, ya que gracias al aprendizaje-servicio se puede ofrecer una calidad de formación mayor y más adecuada al mundo real. El objetivo de este estudio es demostrar cómo el aprendizaje-servicio puede contribuir a la mejora de la realidad de los centros rurales bilingües a través de la creación de materiales por parte de futuros docentes o investigadores del área educativa. Para ello se realizó un estudio de caso en un centro de educación primaria rural bilingüe de la provincia de Córdoba, España, basado en la telecolaboración universidad-escuela. Fundamentación teórica. El enfoque de aprendizaje integrado de contenido en lenguas extranjeras, AICLE, ampliamente utilizado en las últimas décadas de educación bilingüe en Europa, tiene como intención ofrecer a todo el estudiantado la posibilidad de acercarse a lenguas y cultura mientras que se aprende contenido no lingüístico. En este enfoque, tanto el contenido no lingüístico como el idioma son igual de importantes, pues su objetivo es aprender uno a través del otro, es decir, el contenido de una asignatura a través de una segunda lengua o lengua extranjera, y la segunda lengua a través del contenido. Hay una tendencia errónea a pensar que este enfoque se centra en la enseñanza o el aprendizaje de inglés como segunda lengua o lengua extranjera, pero no es así, ya que este enfoque también se puede utilizar para enseñar y aprender tanto lenguas regionales como minoritarias o lenguas patrimoniales de diferentes partes del mundo, mientras se enseña y aprende contenido no lingüístico a través de esta lengua vehicular. Por otra parte, nos encontramos con el aprendizaje y servicio, AS. Según Erickson y Anderson, se caracteriza por ser una estrategia pedagógica que combina el trabajo comunitario con la integración de resultados académicos que contribuyen al aprendizaje y crecimiento del estudiante, mientras se tienen en cuenta las verdaderas necesidades de la sociedad. El aprendizaje-servicio experimentó un gran impulso en España tras la aparición del Plan Bonnell en 1999, momento en el que las pedagogías centradas en el alumnado se pusieron en el centro de los procesos de aprendizaje y se intentó fomentar su responsabilidad social. Objetivo. Este estudio tiene como objetivo principal demostrar cómo a través del uso del aprendizaje y servicio con profesorado en activo y en formación se pueden suplir las necesidades de materiales didácticos del profesorado de educación primaria, a la vez que futuros docentes e investigadores se benefician de ello. Para lograrlo, nos encontramos con una serie de 3 objetivos específicos. El primero es examinar la utilidad de la metodología de aprendizaje y servicio en un contexto educativo rural. El segundo, diseñar materiales didácticos de aprendizaje y contenido de lenguas extranjeras específicos para una escuela rural bilingüe basados en el aprendizaje y servicio, comprobando si cumplen las necesidades del profesorado implicado. Y el tercero, explorar las posibilidades de la colaboración universidad-escuela a través del aprendizaje y servicio para la creación de materiales didácticos AICLE específicos. Metodología. La metodología se compone de diferentes apartados: contexto escolar, diseño de la investigación e instrumento, procedimiento, recopilación y análisis de datos. Para llevar a cabo esta investigación se ha utilizado la metodología del estudio de caso, ya que esta se utiliza cuando las preguntas a responder son cómo y por qué, y además es ampliamente aplicada en contextos educativos donde la intención es encontrar una respuesta a una pregunta o una situación específica. El instrumento que se ha utilizado es una entrevista semiestructurada, ya que esta puede ser más flexible en cuanto a su implementación a otros tipos de entrevistas y permite que se modifique tanto el guión como el orden de las preguntas. La entrevista semiestructurada se basó en una serie de preguntas iniciales y se llevó a cabo con el docente encargado enlace de la colaboración universidad-escuela. Se llevó de forma online y en español. Tuvo 4 secciones principales, que se basaron en preguntas sobre el centro educativo, teniendo en cuenta las características principales, preguntas sobre las necesidades del centro y del docente, preguntas sobre el aprendizaje y servicio y preguntas sobre los materiales creados. La entrevista fue grabada para su posterior transcripción y las respuestas fueron de gran utilidad para realizar el análisis de contenido y lograr los objetivos de este estudio. El contexto escolar, donde nos encontramos, es un colegio rural situado en el área norte de la provincia de Córdoba, donde la agricultura y la ganadería son los 2 sectores económicos que priorizan. El nivel cultural de la familia es medio-bajo y la mayoría ha alcanzado estudios obligatorios primarios o secundarios. A pesar de esto, las familias apuestan por una comunidad educativa priorizando la educación y el progreso académico. El centro tiene la condición de bilingüe desde 2009 y cuenta con un total de 5 docentes que imparten diferentes asignaturas en clases heterogéneas en cuanto a edades y niveles cognitivos. Uno de los motivos por los cuales este centro fue elegido fue el hecho de que ganó el primer puesto a las mejores prácticas en educación bilingüe en Andalucía 2021, otorgado por la Junta de Andalucía.
también por su proyecto Sembrando la Paz y los diversos programas en los que participa, como son el proyecto Programas Transformate, proyectos de Twinning, proyecto Inicia o proyectos de aprendizaje y servicio. En concreto, este estudio se realizó en un grupo de 5 alumnos de cuarto, quinto y sexto de educación primaria, comprendido entre los 9 y los 11 años. El procedimiento se puede dividir en dos secciones: análisis de necesidades y creación de materiales. El análisis de necesidades se basó en una primera reunión con uno de los docentes, donde se indicaron las necesidades del centro, siendo en mayor medida la ausencia de materiales adaptados. También tenemos la creación de materiales, donde el docente compartió los contenidos que quería enseñar y para los que requería ayuda. Después de esto, se desarrollaron las actividades de preevaluación, postevaluación y unos cuadernillos que fueron utilizados para enseñar el contenido de la asignatura, y todo esto fue creado teniendo en cuenta las teorías de las 4, 6 y 3A del enfoque Eichler, las habilidades de pensamiento de orden inferior y de orden superior, LOTS y HOTS por sus siglas en inglés, relacionadas con la taxonomía revisada de Bloom, para andamiar tanto el contenido no lingüístico como la lengua extranjera. Una vez creados los materiales, los investigadores no pudieron llevarlos a cabo debido a la COVID-19, por lo que fue el docente quien los implementó dentro del aula. También fue el mismo docente quien se encargó de la evaluación y de enviarlos de nuevo, una vez evaluados, a los investigadores para continuar con la investigación. Para la recopilación de datos fue necesaria una serie de reuniones periódicas y una retroalimentación constante. Como se ha mencionado anteriormente, los materiales fueron evaluados por el docente y se siguió el criterio del docente. Se necesitó la evaluación de los materiales de preevaluación y de postevaluación, y una vez fueron evaluados, se recogieron para examinar la validez de los hallazgos. Finalmente, la entrevista semiestructurada se utilizó para recopilar la información necesaria para llevar a cabo el análisis de contenido. Los análisis de datos se utilizaron siguiendo la teoría fundamentada, según Glasser y Strauss. Esta teoría combina dos procesos diferentes, que permite construir diferentes categorías, temas y teorías. En este caso, la teoría fundamentada se utilizó para realizar análisis de contenido de la entrevista semiestructurada administrada al docente del centro de estudio. Resultados. Los materiales que se crearon fueron materiales de preevaluación, materiales de postevaluación y unos cuadernillos utilizados para impartir el contenido dentro de las asignaturas. La asignatura en la que nos hemos centrado es la asignatura de Ciencias Sociales impartida dentro del programa bilingüe. Dentro de los materiales de preevaluación nos encontramos dos tipos diferentes. Primero, tareas escritas, que podemos ver aquí un extracto de esas tareas, que se crearon con el fin de examinar los conocimientos previos del alumnado. Estas se crearon teniendo en cuenta las 4 C de COIL y las 3 A de COIL, y también la taxonomía revisada de Bloom, con el fin de andamiar tanto el contenido como el lenguaje. El docente fue quien evaluó estos recursos y proporcionó los estándares de evaluación que se iban a aplicar. También podemos encontrar materiales digitales, como el uso de la plataforma Mentimeter, que se utilizó para analizar los contenidos previos con actividades de preguntas abiertas o nubes de palabras. Luego nos encontramos con los materiales de evaluación, que se crearon con el fin de examinar lo que el alumnado había aprendido. Estos también se crearon teniendo en cuenta las 4 C y las 3 A de COIL y la taxonomía revisada de Bloom. En este caso, también fue el docente quien evaluó estos materiales y quien aplicó los estándares de evaluación. Para los materiales de postevaluación también nos encontramos materiales digitales, como el uso de la plataforma Kahoot para analizar lo que el alumnado había aprendido con preguntas de opción múltiple o verdadero o falso. También nos encontramos los cuadernillos antes mencionados, diseñados con el fin de satisfacer las necesidades de materiales adaptados, y se tuvieron en cuenta las 3 A's de COIL para facilitar el andamiaje del contenido no lingüístico y de la lengua extranjera. Se crearon tanto en inglés como en español debido a que el docente impartía en ambos idiomas en clase. También encontramos el uso de recursos multimedia, como la creación de diferentes experimentos, como la creación de un termómetro o un experimento relacionado con la presión atmosférica. Este es un fragmento de los materiales de postevaluación. Luego nos encontramos los resultados de la evaluación de materiales. Por una parte, nos encontramos con los resultados de los materiales de preevaluación. Como ya hemos mencionado anteriormente, después de ser utilizados en clase, fue el docente quien envió de vuelta a los investigadores el material una vez evaluado, siguiendo sus propios criterios de evaluación. Los materiales se dividieron
en el ejercicio número 1, que era conectar letras con números, el número 2, responder a estas preguntas, el número 3, ¿qué puedes decirme sobre esto? Y los resultados fueron lo esperado, ya que el alumnado no conocía el contenido. La mitad de ellos, 3 sobre 5, respondieron correctamente a la mitad del ejercicio 1. 2 respondieron correctamente a la mitad de las preguntas del ejercicio 2 y la mayoría no respondieron al ejercicio 3 y los que respondieron lo hicieron mal. No es posible saber con exactitud si los que respondieron bien el ejercicio número 1 lo hicieron porque sabían el contenido o porque lo hicieron al azar. Pero los resultados de los ejercicios 2 y 3 ilustran su falta de conocimiento previo del contenido. Finalmente, podemos afirmar que ningún estudiante obtuvo al menos la mitad de las preguntas correctas en estos materiales. Las respuestas del alumnado no fueron calificadas al final por parte del docente con un número. Después nos encontramos con los resultados de los materiales de postevaluación. Se utilizó el mismo procedimiento que con los materiales de preevaluación. El docente los analizó y los envió de vuelta una vez evaluados, siguiendo sus criterios de evaluación. En este caso, los estudiantes demostraron las competencias que habían adquirido y aquí al final sí podemos encontrar una nota final numérica para evaluar estos materiales. Como podemos observar, los ejercicios se dividieron en el ejercicio número 1, responde a las siguientes oraciones. El número 2 son estas oraciones verdaderas o falsas, corrige las incorrectas. El ejercicio 3 rellena los huecos con palabras adecuadas. El 4 rellena el esquema y el 5 qué puedes decir sobre esto. Los resultados fueron positivos, ya que todos aprobaron la tarea. Los resultados indicaron que todo el alumnado respondió correctamente al menos a la mitad del ejercicio número 1, todos respondieron correctamente al menos a la mitad de las preguntas del ejercicio número 2 y solo un estudiante no respondió al menos la mitad de los ejercicios 3 y 4 correctamente. Finalmente, más de la mitad de los estudiantes tuvieron al menos 1 sobre 2 puntos en el ejercicio número 5. El docente permitió al alumnado responder las preguntas tanto en español como en inglés, razón por la cual algunas de las respuestas están en una o en ambos idiomas. Como se ha mencionado anteriormente, todos aprobaron la tarea obteniendo calificaciones superiores a 5 sobre 10. En esta gráfica nos encontramos las calificaciones de los materiales de postevaluación. Luego nos encontramos con los resultados del análisis de materiales, que se realizó siguiendo la teoría fundamentada. Esta teoría se utilizó para analizar el contenido de la entrevista semiestructurada y los resultados fueron categorizados en percepción de los materiales, resultados de los materiales y carencias de los materiales. Gracias a las respuestas que encontramos, se pudo crear este mapa mental donde encontramos que los materiales estaban bien estructurados, los diferentes contenidos fueron entendidos por los alumnos gracias a que se pudo comprender las conexiones, el contenido estaba bien resumido, ordenado y planificado, el nivel de la L2 estaba en línea con sus niveles y los materiales estaban adaptados a diferentes edades, niveles cognitivos o psicomotores, había amplia variedad de materiales, diversas formas de acercar el contenido al estudiantado, los materiales tuvieron resultados muy positivos, se dejaba claro desde el principio con qué se iba a trabajar, la estructura, el motivo, la accesibilidad, se creó un ambiente cómodo para utilizar el idioma extranjero en clase y también encontramos una pequeña deficiencia que fue el tamaño de la letra, puesto que era bastante pequeña y a veces era difícil de leer debido al formato. No obstante, ha sido muy útil, estos materiales han sido muy útiles para el docente a pesar de esta dificultad. En el mapa mental se pueden encontrar todas las respuestas recogidas de la entrevista semiestructurada a partir del análisis de contenido. Las palabras verdes que encontramos fueron los resultados positivos, mientras que las palabras rojas fueron los resultados negativos. Discusión. Dentro de la discusión nos encontramos con dos apartados diferentes. Primero, el análisis de las necesidades y los resultados de la creación de materiales, donde nos encontramos las necesidades específicas del centro, siendo mayoritariamente la falta de materiales adaptados, el tipo de materiales que se necesitan, los beneficios del aprendizaje y servicio a través de la telecolaboración entre universidades y escuelas rurales y la adecuación de materiales escritos. Por otra parte, nos encontramos los resultados de la evaluación de materiales y análisis de resultados, donde nos encontramos con la adecuación de elección de materiales y los resultados positivos del alumnado. Para finalizar, nos encontramos con la conclusión. Dentro de la conclusión, nos encontramos con que este estudio ofrece visibilidad a un ambiente educativo muchas veces olvidado por la academia, como hemos mencionado, y suple la escasa bibliografía relacionada con la educación bilingüe rural. También nos encontramos con que una adecuada creación de materiales a través del aprendizaje-servicio
puede suplir las necesidades específicas de los docentes encontrados en contextos rurales, beneficiando a las escuelas, las universidades y la formación de futuros docentes. Finalmente, las conclusiones y limitaciones de este estudio pueden dar lugar a futuras investigaciones en más centros, en más aulas, en diferentes contextos rurales o incluso en diferentes programas bilingües. También nos gustaría recalcar que además se podrían conducir a nuevas futuras investigaciones en las que se explore el aprendizaje-servicio a través de la colaboración universidad-escuela como herramienta para suplir las necesidades de las escuelas rurales bilingües. Estas son las referencias que se han encontrado a través de toda la presentación. Y aquí encontráis nuestros correos electrónicos, tanto el mío como el de mis compañeros, por si tenéis cualquier duda o queréis hacer cualquier sugerencia, tenéis cualquier pregunta o lo que necesitéis. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.